En una de las pequeñas aldeas, vivía un anciano llamado Hammam. Vivió toda su vida trabajando duro y con dedicación para criar a sus hijos. Soñaba con verlos en las mejores condiciones, disfrutando de una vida llena de comodidades y lujos. Pero no sabía que los días serían duros para él y que llegaría el momento en que se encontraría con la ingratitud de sus hijos, quienes ya no lo cuidaban y lo dejaban solo. El viejo Hammam llamó a la puerta con manos temblorosas. Desde adentro, se oían risas y bromas. Era la hora del desayuno, y la mesa estaba servida con comida, pero no había lugar para el padre. La esposa, al empujar la puerta y cerrarla, dijo: «Oh, anciano, he vuelto. Ve a romper mi ayuno en la mezquita». Los ojos de Hammam se llenaron de lágrimas. Alzó la vista al cielo y suspiró: «Oh, Dios, ¿por qué he sufrido toda mi vida?». La vida de Hammam estuvo llena de fatiga y sacrificios. Era un hombre sencillo del campo que dedicó su juventud a la comodidad. Y sus hijos eran felices. Trabajaba con su esposa día y noche en el campo, trabajando arduamente y recolectando dinero para que sus hijos comieran bien, se vistieran bien y tuvieran una vida decente. Pero cuando envejeció y se debilitó, consideró a los mismos hijos por los que había pasado toda su vida como una pesada carga. Tuvo 2 hijos, Azza y Sakr. Tras su matrimonio, no se integraron del todo en la vida de sus esposas. La esposa de Hammam había fallecido, y él esperaba pasar sus últimos días al cuidado de sus hijos, pero la realidad era completamente distinta a sus sueños. Era el primer día de Ramadán, y la alegría llenaba el pueblo. Todos se preparaban para el suhur. Hammam esperaba comer con sus hijos, pero en cuanto entró en casa, sus 2 esposas lo miraron con enojo. La mayor le dijo bruscamente: «Anciano, aquí no hay nada para ti. Ve a comer a la mezquita». Azza apartó la mirada, y Sakr lo miró como si viera a un extraño. Hammam tenía el corazón roto, pero no se quejó. Fue a la mezquita, y allí alguien le dio un trozo de pan y una taza de té, así que rompió su ayuno. Se dijo a sí mismo: «Quizás en el desayuno mis hijos me inviten a sentarme con ellos». Pasó el día y llegó la hora del desayuno. Hammam fue y se sentó frente a la casa de sus hijos. La mesa estaba decorada con infinidad de tipos de comida y la risa llenaba el ambiente. Se animó y llamó a la puerta. La esposa mayor salió y dijo con disgusto: «¿Qué te trae por aquí ahora?». Él dijo: «Hija mía, vine a romper mi ayuno. Dame unos dátiles y me iré». La esposa entró y le preguntó a Azza. Él gritó: «¿Cuántas veces te he dicho que no le des nada? Si se lo damos hoy, volverá mañana». Entonces cerró la puerta en mis narices y regresó a la mezquita, pero sus pasos eran más débiles que antes. Algunos jeques estaban sentados en la puerta de la mezquita y lo vieron venir. Uno de ellos dijo: «¿Qué pasó, Hammam? Tus hijos te echaron otra vez». Hammam se contentó con una leve sonrisa y bajó la cabeza como si estuviera acostumbrado al dolor. Dijo: «Todo viene de Dios, y Él lo ve todo». Exhaló un frío suspiro en la oscuridad de la noche. Hammam se sentó cerca de la puerta de sus hijos y le fallaban las fuerzas, y su cuerpo ya no tenía la fuerza de su juventud. El suelo estaba frío, pero el dolor en su corazón era más intenso que la frialdad del suelo. Pensó para sí mismo: si su esposa viviera, quizás las cosas no estarían tan mal. Las estrellas centelleantes en el cielo eran testigos de que un padre anciano yacía fuera de la casa de sus hijos, sin encontrar dónde reposar la cabeza. Miró sus manos temblorosas, esas manos que habían trabajado en todas las estaciones por estos niños, y que hoy le impedían incluso sentarse a la mesa. ¿De verdad se había convertido en una carga para ellos?, se preguntó Hammam, pero no había nadie que le respondiera. Se acercaba el amanecer y las luces comenzaron a encenderse en las casas del pueblo. Los gallos cantaron más fuerte y el muecín llamó a la mezquita para el suhur. Hammam esperaba que esta vez sus hijos lo llamaran para que entrara. Se armó de valor y llamó a la puerta. Las luces se encendieron desde adentro y la risa llenó el lugar. Su esposo, Azza, dijo riendo: «Hoy, en la mesa del suhur, había una comida deliciosa». Hammam volvió a llamar a la puerta y Sakr salió con signos de enojo en su rostro. Dijo enojado: «¿Cuántas veces te hemos dicho que vayas a la mezquita? Todos los días nos molestas y nos despiertas de nuestro sueño». Hammam dijo con voz débil: «Hijo mío, dame un poco de pan. Iré a comerlo a la mezquita». Sakr entró y consultó a su hermano Azza.
Miró a todos. De uno a otro, y Azza dijo en tono áspero, no, si se lo damos hoy, volverá mañana. Sakr salió y dijo ásperamente, no hay nada aquí para ti. Ve a la mezquita. Los ojos de Amam se llenaron de lágrimas, y se giró en silencio y regresó a la mezquita. Se sentó en un rincón donde algunos de los fieles le dieron 2 hogazas de pan y un poco de té. Comió su suor en silencio después de la oración. Los ancianos de la mezquita notaron la presencia de Amam y se sorprendieron porque sabían que sus hijos eran adinerados. Sadik, uno de los notables del pueblo, se le acercó y Amam le preguntó, ¿qué ocurre? ¿No te permitieron tus hijos tener el suor? Amam respondió con una sonrisa triste, no, Sadik, comí aquí voluntariamente. Sadik entendió que Amam estaba tratando de ocultar la dureza de sus hijos. Miró en silencio al resto de los jeques, quienes estaban enojados, pero guardaron silencio por respeto a la paciencia y resistencia de Amam. El día comenzó y salió el sol. Fue un día difícil para Amam. Se había debilitado y ya no podía. Podía trabajar en el pasado, solía trabajar en el campo, pero ahora sus pies ya no podían fortalecerlo. Se sentó bajo un árbol, con las manos vacías y el bolsillo sin dinero. Los transeúntes lo miraron con tristeza, pero nadie le tendió la mano. El sol calentaba más y su condición empeoró, pero no estaba listo para tenderle la mano a nadie. Se acercaba la hora del atardecer y comenzó a prepararse para el desayuno en la mezquita. Ammam deseó en su corazón poder volver a llamar a la puerta de sus hijos. Tal vez esta vez sus corazones se ablandarían. Con pasos vacilantes, llamó a la puerta. La esposa mayor salió y, en cuanto vio a Ammam, gritó con fuerza, ¿no paras nunca? Siempre es lo mismo. Vienes todos los días. ¿Acaso hemos abierto un restaurante benéfico aquí? Ammam respondió, hija mía, dame solo un dátil. Dios te dará más. Pero ella le cerró la puerta en las narices y entró. Él regresó en silencio a la mezquita. Era la hora del desayuno y los fieles estaban sentados a la mesa. Uno de ellos lo llamó y le dio 2 dátiles y un vaso de agua. Ammam tomó el dátil. Con mano temblorosa, miró al cielo y dijo, «Oh, Dios, he vivido toda mi vida para este día». Sus lágrimas se mezclaron con su barba y se llevó el primer dátil a la boca. Por la noche, fue a la puerta de sus hijos y se estiró cerca. Tenía la esperanza de que alguien lo invitara a entrar a la hora del sur, pero no sabía qué le aguardaba. Vio al imán de la mezquita en ese estado y se entristeció profundamente. Sabía que Ammam había llevado una vida honorable, llena de trabajo y fatiga, y ahora recibía insultos de sus hijos. Tras la oración del Magrib, el imán detuvo a la gente y dijo, «Hermanos, intentamos en Ramadán obtener la recompensa, pero nuestro imán está oprimido y nadie lo ve. Este es Ammam, quien dedicó su vida a criar a sus hijos, y hoy sus hijos ni siquiera le permiten sentarse con él». El silencio. El silencio invadió la mezquita y todos comenzaron a mirar a Ammam con asombro. Nadie podía creer que este hombre bondadoso y trabajador se hubiera vuelto despiadado con sus hijos. A la mañana siguiente, todo el pueblo hablaba de este asunto. Todos comentaban el comportamiento de los hijos de Ammam, y algunos incluso dijeron que Ammam debió haber cometido un error algún día para merecer esto. Este es el destino de las ancianas. En el pueblo, se sentaron juntos y dijeron, hemos visto con nuestros propios ojos cómo Ammam crió a sus hijos. Solía dejar su comida para que la alimentaran, y hoy ni siquiera le dan un bocado. Sadik decidió ir él mismo a hablar con los hijos de Ammam. Fue directamente a su casa, y cuando llamó a la puerta y Azza la abrió, se sorprendió al ver a Sadik. Preguntó vacilante, ¿está bien Sadik? El peregrino respondió, hijo mío, quiero hablar contigo y con Sakr sobre un asunto importante. Sadik entró directamente en la sala y se sentó allí. Al cabo de un rato, Sakr llegó, sorprendido por la visita de Sadik. El peregrino dijo, hijos míos, iré directo al grano. Dios los ha bendecido con todo, un hermoso hogar, un buen trabajo y una vida cómoda, pero abandonaron a su padre y lo dejaron sin apoyo. ¿No se sienten avergonzados? Había una mezcla de ira y tristeza en la voz de Sadik. Azza dijo con frialdad, mi padre es testarudo. Le aconsejamos muchas veces que se cuidara, pero aún así espera todo de nosotros. Sakr añadió, apoyándolo, ¿hasta cuándo seguiremos alimentándolo? Ha envejecido,
y nosotros también tenemos nuestras vidas. Al oír eso, Sadik se puso rojo de ira y dijo con tono severo: «¡Qué estúpido eres! El mismo padre que satisfacía todas tus necesidades ahora se ha vuelto demasiado para ti. ¿No temes que algún día Dios te trate como trataste a tu padre?» Azza y Sakr bajaron la cabeza, pero no aparecía en ellos ningún remordimiento real. Sadik se levantó enojado y, antes de irse, dijo: «Recuerda, la vara de Dios no hace ruido, pero su tormento es insoportable, y la injusticia que cometes hoy puede que te sea devuelta mañana». Mientras tanto, Ammán permaneció en ayuno, con hambre y sed todo el día. Su cuerpo se había debilitado y su rostro estaba pálido por la enfermedad y el frío. Estaba sentado en el patio de la mezquita y ya no tenía valor para ir con sus hijos a pedir algo. Se acercaba la noche, pero la oscuridad comenzaba a dominar sus ojos. De repente, se sintió mareado y cayó al suelo. El sirviente de la mezquita lo vio caer, así que corrió hacia él y le preguntó: «Padre, ¿qué ha pasado?». Los labios de Ammán se le habían secado. Habló con dificultad: «Hijo mío, creo que ha llegado mi hora». El sirviente de la mezquita, asustado, fue inmediatamente a avisar a Sadik, quien acudió rápidamente, ayudó a Ammán y lo llevó adentro. Sabía que Ammán necesitaba descansar y comer, pero no tenía a nadie que lo cuidara. Reunió a algunos ancianos del pueblo y decidió: «Si sus hijos no lo cuidan, nosotros, la gente del pueblo, lo haremos». Al mismo tiempo, algunos jóvenes del pueblo fueron a casa de Azza y Sakr y los obligaron a ir a ver a su padre. Sin embargo, al llegar, Ammán se encontraba en un estado de agotamiento extremo, casi inconsciente. Cuando Azza y Sakr se enteraron de la gravedad de su estado, sintió miedo por primera vez y comprendió que si algo malo le ocurría, la gente del pueblo los maldeciría. Ammán los miró con ojos desolados, sonrió levemente y dijo: «Hijos míos, lo hice todo por ustedes, pero parece que no estaba destinado a ustedes». Entonces, los ojos de Azza y Sakr se llenaron de lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Ammán yacía en el patio de la mezquita, exhausto y con la mirada desesperada, sin quejarse ni una palabra, pues comprendía que el corazón de sus hijos había muerto y que no le quedaba nada en el destino más que soledad y aflicción. Sadik reunió a algunos habitantes del pueblo y les dijo que no podíamos dejar a Ammán así, abandonado y desatendido, sino sus hijos lo cuidaban, así que debíamos apoyarlo. Unos aldeanos sencillos lo cargaron, lo colocaron en una cama de madera y lo llevaron a una de sus casas, pero el cuerpo de Ammán estaba extremadamente débil, por lo que no podría sobrevivir mucho tiempo. A la hora del suhur, su respiración comenzó a entrecortarse, y en sus últimos momentos, suspiró y dijo, con lágrimas en los ojos: «Oh, Dios, lo sacrifiqué todo por mis hijos, pero hoy ni siquiera están dispuestos a darme un bocado. Te dejo mi juicio». Tras estas palabras, Ammán cerró los ojos y partió de este mundo para siempre. Con la llamada a la oración del amanecer, la noticia de su muerte se extendió por todo el pueblo, y la gente comenzó a acudir en masa para ofrecer sus condolencias, pero nadie vio rastro alguno de Azza ni de Sakr. Cuando les llegó la noticia, aún dormían plácidamente. El propio Sadik fue a su casa y llamó a la puerta. Dijo: «Tu padre ha muerto. Al menos asiste a su funeral». Azza miró a Sakr, y fue como si el asunto no fuera así. Significaba mucho para él y le dijo al encárgate de preparar el sudario y el entierro, ya que tenemos trabajo en la tienda». Entonces Sadik se enojó y dijo: «No sé cómo se han enfriado tanto sus corazones. ¿No sienten que su padre murió por su crueldad?». Todos los aldeanos oyeron estas palabras y los miraron con desprecio porque no mostraron ningún respeto ni siquiera en el funeral de su padre. Sadik dijo enojado: «De acuerdo, nosotros nos encargaremos de su funeral, pero recuerda, la rueda del tiempo no se detiene, y quien planta espinas no cosechará dolor». Pasaron algunos días y las calamidades comenzaron a caer sobre Azza y Sakr. La esposa de Azza enfermó gravemente, y a pesar de gastar mucho, no encontraron un tratamiento eficaz. Acudieron a médicos y sabios, pero su estado no mejoró, sino que empeoró. En cuanto a Sakr, perdió mucho en su negocio, y las ventas de su tienda, que prosperaba meses atrás, decayeron hasta que empezó a registrar pérdidas. Los problemas comenzaron a infiltrarse en sus hogares y las esposas de sus hijos comenzaron a pelearse. Después de haber vivido como en un mundo de lujo, se habían convertido en enemigos. Una noche, Azza vio a su padre en un sueño.
Ammam estaba de pie con rostro triste y le dijo: «Hijo mío, me has perdido». Hoy, sin hogar, la tranquilidad de su vida se había esfumado. Azza se despertó asustado, empapado en sudor, y fue a ver a Sakr para contarle el sueño. Él también estaba asustado. Los dos hermanos finalmente comenzaron a sentir que lo que habían hecho era un gran pecado, pero ya era demasiado tarde. A los pocos días, el hijo de Sakr sufrió un accidente y falleció en el acto. Cuando la noticia llegó a su esposa, ésta quedó en shock y perdió el habla. En cuanto a Azza, sus pérdidas continuaron y se vio obligado a vender su tienda. Luego se ahogó en deudas hasta que pidió ayuda a la gente. Azza y Sakr solían deambular por las mismas calles. El pueblo donde su padre solía mendigarles un bocado de comida, y hoy, a pesar de haber tenido mucho en el pasado, se han convertido en nada. Un día, estaban sentados en las mezquitas del pueblo, y Sadik los vio y dijo: «¿Recuerdan cuando les dije, quien siembra, cosechará?» Alá les dio una oportunidad, pero perjudicaron a su hijo, y ahora reciben su castigo en este mundo. Azza y Sakr comenzaron a llorar intensamente y con pesar, pero no podían hacer nada más. Era demasiado tarde. Alá Todopoderoso dijo en su libro sagrado, y su Señor ha decretado que no adoren excepto a Él. Y a sus padres, trátenlos bien. Ya sea que uno o ambos lleguen a la vejez con ustedes, no les digan ni una palabra de desprecio ni los rechacen, sino que díganles una palabra generosa. Queridos míos, aquí termina nuestra historia de hoy. Espero que les guste. No olviden rezar, y por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal.